Hola a todos, soy Rocío Jiménez, nutricionista especializada en trastornos alimentarios y patologías digestivas, y esto es Nutrición y Más Allá, un lugar creado para compartir mi forma de ver la nutrición como una herramienta de libertad y salud, y no de restricción. En este lugar compartiremos conversaciones con algunos profesionales y reflexiones propias para que tú misma seas la dueña de tu propio bienestar. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy tenemos aquí a una invitada muy especial, que este episodio os aconsejo de verdad, que os digo de verdad, que va a merecer la pena escucharlo. Hoy nos acompaña Marisa, nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Ella misma transitó ese desierto de un trastorno alimentario, pero es verdad que logró salir de él para convertir eh, su recuperación en su propósito de vida. Hoy con ella vamos a hablar de este tema precisamente, ¿no? Que me parece bastante interesante, sobre la comida, el cuerpo y sobre todo ahí lo vamos a relacionar un poco sobre esa salud mental. Bienvenida Marisa, ¿qué tal? Encantada, Rocío, de estar aquí. Muchas gracias por invitarme al podcast. Y bueno, espero que sea de utilidad también para todo el mundo que lo escuche. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Siempre os doy las gracias, que agradecida yo de teneros aquí, la verdad. Marisa, tú que conoces, podemos decir, ¿no? Los trastornos alimentarios desde dentro, ya no solo porque lo hayas estudiado, ¿no? Que lo conoces desde dentro como paciente y desde fuera también como profesional. ¿Qué es lo que los libros de nutrición no cuentan sobre lo que realmente siente una persona con TCA? Complicada la pregunta. Hemos Porque empezado además, fuerte. exacto, los libros de nutrición, yo te diría que es como, wow, en nutrición casi apenas, ¿no? Me imagino que tú habrás tenido la misma experiencia que yo. Apenas se tocan los trastornos de la conducta alimentaria, apenas se habla de ellos y mucho menos se profundiza. Te diría que en general, cuando se hablan de los trastornos de la conducta alimentaria, no se habla tanto de la función que tiene el síntoma, ¿no? Se queda Sí, mucho como en la superficie, en cuál es el síntoma de la paciente, sobre todo desde el punto de vista de nutrición. Bueno, pues la paciente restringe, la paciente se obsesiona con el peso, ¿no? Pero realmente creo que desde el, como me dices, ¿no? Desde el punto de vista de nutrición, no se profundiza en que ese síntoma realmente tiene una función más allá que yo quiera verme más o menos delgada. A lo exacto. mejor es pues la forma que yo tengo de controlar mi vida, la forma que tengo de que mis padres se mantengan unidos, la forma de lo que sea. Entonces creo que por ahí falta mucho por recorrer, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la nutrición, de enseñarle al nutricionista de, oye, esto no es solamente cuestión de cuerpo y comida. Exacto. Sí que es así. Y me estás diciendo esto y me estoy acordando de la primera vez que escuché en la carrera hablar de los trastornos alimentarios. Y para mí, lo digo sinceramente, me hicieron creer, por así decirlo, que el problema venía de la comida. Y Ujú. no. Yo me he dado cuenta de que no es así al final, pero ¿por qué me he dado cuenta? Una vez que ya he empezado a trabajar, Justo, justo. ¿sabes? Al final, yo creo que si no lo hubiera, o sea, si yo no lo hubiera transitado, hasta que el momento en el que no hubiera visto a una paciente, tampoco me hubiera dado cuenta de eso. Claro, claro. Es muy complicado. Y es algo bastante importante, creo que las dos coincidimos en que al final es algo que hay que, o sea, tenemos que tener los conocimientos porque es que no nos lo enseñan. Hay muchas cosas que no se aprenden en la carrera y que son necesarias, ¿no? Pero bueno, aquí al final yo creo que las dos coincidimos en que en esta parte es como, bueno, es que ya no es que tú digas se profundiza poco, no, es que ni se Es que llega no a... se habla. Exacto, sí, podemos decir Es, eso, es ¿no? que ni se Es habla. simplemente definición y poco más, porque abordaje tampoco. O sea, al final creo que con la importancia que tiene, ¿no? Y con la cantidad de Exacto. casos que hay, debería de abarcarse muchísimo más. Sí, porque también no sé si coincidirás con esto que yo voy a decir ahora, pero también yo creo que hay un pequeño fallo o no pequeño, un fallo que hay es que nos lo pintan de otra forma y a lo mejor muchas veces nosotros mismos como profesionales de la nutrición somos los que podemos provocar esos trastornos con los mensajes que damos, porque al final es que no nos enseñan a, ¿no? A tratar con todo tipo de pacientes, al final no.
efectivamente. Y además, lo que dices, ¿no? Que al final incluso una visita a un nutricionista puede llegar a ser un detonante. Yo, esto me recuerda un poco, ¿no? A estando en la carrera, yo me planteé a mí misma en segundo de carrera, yo no quiero ser la que provoque esto, ¿no? Yo no Claro, quiero ser el motivo de un TCA, porque lo veía muy mal. O sea, lo veía muy chungo todo, el tema de una planificación con gramos, ¿no? Al final todas las asignaturas estaban muy enfocadas en eso, en el control. sí, Y claro, yo decía, oye, me equivoqué. Ahí fue realmente cuando yo dije, quiero salir de aquí, porque realmente de aquí es de donde yo vengo. claro, claro, al final, y llegaste ahí a la carrera creyendo lo mejor, que esto era una de las cosas que también quería hablar, aprovecho ya que ha salido el tema, ¿no? ¿Por qué decidiste, por ejemplo, tú estudiar nutrición? ¿Como una forma de entender lo que me pasaba o fue la carrera, creo que no por lo que me estás diciendo, la que te ayudó a terminar de sanar? A ver, es también complicada esta pregunta, pero ahora mismo echando la vista atrás, yo creo que llego a entender el por qué entré en la carrera, ¿no? Yo al principio entré en la carrera como wow, ¿no? Motivación, ¿no? De nutrición deportiva, fíjate Claro, por dónde iban los tiros. Y a día de hoy, echando la vista atrás, yo creo que al final, en mi querer controlar, quise también controlar toda la parte alimentaria, ¿no? Era como, bueno, pues ahora es que sé un poco, quiero saberlo todo para claro, así pues generar más control todavía sobre mi trastorno. Pero bueno, yo al final empecé el tratamiento, digamos, más enfocado en el TCA durante primero de carrera y ahí fue cuando un poco me fui deshaciendo de esta idea, ¿no? Por eso yo creo que en segundo también me viene este choque de darme cuenta claro, de, wow, claro, claro, el claro. control, Cuando viste la realidad. Y es que claro. es totalmente así, ¿no? Porque yo muchas veces cuando hablo me pasa, ¿vale? Y ha sido bastante reciente hablando con una compañera que me decía, tía, pero tú cómo lo haces para no darle menú a tus pacientes. Y mi respuesta fue, es que yo con el perfil de pacientes que trabajo, yo no le puedo dar ningún menú. Porque Efectivamente. entonces, ¿qué hago? ¿Agravar más el problema, por así decirlo, no para entendernos? Justo, justo. ¿Sabes? Al final es como darle más herramientas de control, ¿no? Que hay, de eso pecamos mucho, creo que todas al principio. Venimos de la carrera con esas nociones, ¿no? Y muchas veces cuando viene un paciente con TCA, te pide control y tú pecas al final de darle control, porque tú en la Exacto, carrera también has aprendido, ¿no? A darle control a los pacientes. Entonces, sin darte cuenta, eres pues un mantenedor del problema. totalmente, totalmente. Pero claro, que también, que no sé si a ti alguna vez te habrá pasado, porque yo al principio de empezar a trabajar, yo decía, es que es lo que me han enseñado. Es que a mí me han enseñado que a paciente que venga a mí, yo le tengo que dar un menú, Eso sí. porque es que no había otra cosa, es que no había como otro abordaje, ¿sabes? Y a mí al final, porque yo al principio lo reconozco y lo hablé también en uno de mis episodios. Yo reconozco que yo al principio trabajaba así, hasta que me di cuenta de, a mí esto ni me gusta, ni me hace sentir cómodo, y tampoco le hace sentir cómoda a la persona que tengo enfrente. Es como un poco no sirve de nada, ¿no? Exacto, sí, y La además yo, sensación de lo va a pegar en el frigorífico y a los 2 días se le va a caer. exacto, totalmente. Y también a mí me daba la sensación de esa persona que se sentaba enfrente de mí, es como, venga, vengo como a que me riñas, a que me juzgues y a que me digas lo que tengo que comer. Y yo ahora mismo me he dado cuenta de, mira, yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que comer o lo que tiene que dejar de comer. Cada uno es libre de comer lo que le apetezca, partiendo por ahí. ¿Sabes? Pero claro, yo pienso y es que yo digo, como yo trabajo ahora mismo, a mí no me lo han enseñado en 4 años de carrera. Y es fuerte, ¿eh? No, ni tampoco en ningún curso de especialización te llegaría a decir, Rocío. Al No, final creo que la tampoco. cosa está muy coja en cuanto a herramientas de intervención. El otro día también lo hablaba con una compañera, ¿no? ¿Dónde está el límite un poco nuestro de no tener herramientas de psicología? Porque yo me encuentro muchas veces en consulta situaciones que no sé manejar, ¿no? Sí, Bueno, y que las vas manejando, perdona que te diga, a base de tortas, ¿no? A base de totalmente, chocarte sí, con la pared. sí, Y de hablar total, con físicos, ¿no? Y decir, oye, en esta situación, ¿qué hago? ¿No? La paciente está sí, totalmente desbordada, le está dando un ataque de ansiedad en vivo y en directo, ¿qué hago? Porque no me sí, han sí, dicho qué hacer, ¿no? exacto, sí que es Entonces, así. creo que faltan muchas herramientas, quizás desde el punto de vista psicológico, obviamente aplicadas, ¿no? A nuestro campo,
pero es necesario. Que en el momento en el que nos formamos sobre esto, yo no quiero saber lo que es un TCA, ya lo sé. Si me he apuntado a un Exacto, curso de TCA, yo sé lo que es un TCA. claro, Si no me sí, hubiera apuntado. Quiero saber qué hago, ¿no? Para gestionar esas situaciones. ¿Qué situaciones me voy a encontrar? Porque también muchas veces te encuentras situaciones que tú dices, a mí nadie me ha dicho que sí, una paciente me iba a decir tal, sí, ¿no? sí. He quedado blanca. Sí, es que al final es eso, ¿no? Porque yo me he encontrado con muchos cursos expertos, llamémoslo como queramos, ¿no? Que sí, hay mucha teoría, pero muy pocos, te lo puedo contar con los dedos de una mano, me he encontrado con que me cuentan lo que es la práctica realmente, y eso al final es lo que sirve. Que Sí, tú digas, bueno, y ahí incluyo, no es un curso ni un experto ni nada, pero son las supervisiones, supervisiones con nutricionistas y psicólogos. Ahí es donde más se aprende. sí, Y creo que las dos coincidimos. sí. Porque al final es eso, ¿no? Que tú dices, mira, a mí el otro día me pasó esto con una paciente, no sabía cómo abordarlo. O a lo mejor de escuchar el caso de otras compañeras y tú dices, ostras, a mí a lo mejor ahora mismo no me encuentro en esa situación, pero a lo mejor dentro de X tiempo te pasa y uno se acuerda al final de eso. Y eso al final es lo importante y por desgracia, porque una desgracia no viene en ningún libro ni lo enseñan en ningún sitio. Sí, pero al final igual, bueno, yo tengo la suerte, podemos decir, ¿no? De que trabajo en 3 equipos en los que los 3 se hacen supervisiones, y bueno, ponemos en común casos, dificultades encontradas, ¿no? Y como tú dices, al final se aprende también de las situaciones que se encuentran otras compañeras, pero que también al final hay muchos profesionales con un largo recorrido que ofrecen ese servicio de Sí, supervisión sí. y que creo que muchas veces puede ser una inversión más útil que cualquier curso. Sí, bastante, bastante. Y que creo que no está valorado como debería de estar, Ujú. porque es mucho más, es mucho más. Muchas veces nos creemos que por tener un título ya soy, no, y a lo mejor sabe más la que no tiene el experto de trastornos alimentarios que, que la que, que la que lo tiene. Totalmente, totalmente. Entonces así. Hablando de hecho, Marisa, ¿no? De cuando a lo mejor un paciente llega a tu consulta y te cuenta sus miedos, podemos decir, ¿sientes a lo mejor que tienes como un radar especial que a lo mejor otros profesionales no por haber pasado por lo que esa persona te está contando? Yo siempre he dicho, y esto se lo he dicho siempre a mis compañeras, que cuando has atravesado un TCA, te das cuenta de cosas que a lo mejor otra persona no se da cuenta. Muchas comentarios, situaciones que te trae el paciente a consulta. No sé si será por un poco reflejo, ¿no? De la situación que tú has tenido en algún momento de tu vida, pero siempre creo que el hecho de haber pasado un TCA es como ese experto que tú me estás diciendo, Claro, de tener un curso, una formación, pero extra, ¿no? claro, Es una formación enfocada a reconocimiento de comentarios y situaciones que el paciente te trae como te lo cuenta tan normal y tú dices, no es tan normal. Quizás es una ventaja también, Rocío, te diría, y desventaja, porque muchas veces se te remueven las cosas. eso. Eso era justo lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque digo, ¿y cómo lo haces? Porque al final, muchas veces, escuchando lo que nos dicen las pacientes, ¿no? Eh, una se remueve, porque es que es así, hay veces que es inevitable, ¿no? ¿Y cómo lo haces ahí para protegerte a ti misma, para proteger y cuidar tu salud mental y que a lo mejor no se vuelva a activar algún pensamiento? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es que Ujú. al final es algo que tú dices, ostras, es que lo tengo en mi día a día porque es que me dedico a eso. Sí, y además también si pecas mucho de empática, ¿no? Yo siempre desde el inicio he pecado demasiado de empatizar mucho con mis pacientes, de llevármelo todo a casa, ¿no? Claro, De colgar y no colgar mentalmente. Entonces, creo que la salida un poco es aprender a distanciar. Y suena muy frío, pero muchas veces me he tenido que ver en la situación de, oye, la paciente ahora mismo está transitando por esto y tiene que transitar por eso y es su proceso. claro, Tiene que transitar por eso ahora mismo, da igual, no te puedes cargar con su dolor, ¿no? Ahora mismo y exacto, llevártelo contigo. Em, y al principio también, creo que también por esta parte de empatizar, sí que me llevaba, ¿no? A ese pasado de, ya, pero bueno, y cómo lo hice, y cómo me recuperé, y cómo también
fíjate, ¿no? Ahora mismo se me está viniendo como esta desventaja también, no solamente porque te remueve y te duele, sino también porque muchas veces intentas aplicar cosas que tú aplicaste en tu pasado, pero es que la paciente tiene un proceso totalmente distinto al tuyo, Exacto, porque su función del TCA seguramente será totalmente distinta a la tuya. Y claro, al principio también pecaba, ¿no? De eso, de volver atrás a mi pasado, removerlo con todo lo que implicaba eso a nivel dolor, para ver cómo yo había transitado, había superado ese miedo. Y es como, da igual, aunque saques, ¿no? Aunque te acuerdes de cómo lo hiciste y qué hiciste, a lo mejor no aplica para la paciente. claro, No todos los TCA son iguales. Yo siempre digo que hay tantos TCA como pacientes. totalmente, No hay totalmente. tres, ¿no? Como él dice el Eso, DSM. eso es así, sí que es así. Y ahí coincido contigo totalmente por la experiencia que por mucho que dos casos se parezcan, no son iguales. No, no. E No intentas son aplicar iguales. herramientas y te habrá pasado que te frustras, ¿no? Porque es como, No sé. aplicas mismas herramientas y el resultado no es ni parecido. Exacto. Es como si con esta paciente me han funcionado tan bien, ¿por qué con esta no? Si es el mismo perfil y son a lo mejor nada. Es que no, Efectivamente, es que es efectivamente. así. Mm. ¿Crees también, Marisa, que al saber a lo mejor que tus pacientes sepan tu historia, crees que eso ayuda a crear quizás un vínculo de confianza a la hora de trabajar contigo? ¿Puede ser? A ver, es verdad que no a todas las pacientes les digo que he pasado por un TCA, a menos que hayan visto mi Instagram, en el cual Claro, está claro que he pasado por un TCA. No es algo que suela decir en consulta, precisamente porque también creo que les genera un poco de frustración, Rocío. Creo que el hecho de decirme, ya, pero ¿y cómo? Al principio me pasaba, ¿no? Sobre todo las claro, chicas que venían de Instagram, era como, sí, pero ¿y cómo? ¿No? ¿Y qué hizo el clic, ¿no? Esa claro, pregunta era como la de todos los días. exacto, ¿Pero qué te hizo clic para poder cambiarlo, no? Y es como, nada. claro, Y si estás esperando que llegue un clic, el clic no va a llegar nunca. exacto. Es que no hay un clic. Efectivamente. Entonces, olvídate de esperar, no, es que cuando nada, no va a llegar ese momento tan idílico para realmente introducir X alimento o realmente cortar con esa conducta. No va a llegar. Entonces, es verdad que bueno, podían sentirse a lo mejor un poquito más arropadas y más entendidas, pero sí que les hacía como buscar respuestas donde no las hay. Claro. Eh, es imposible, no te puedo dar la salida, ojalá, ¿no? Imagínate, Claro. trabajaría con una sola sesión, haría así como un mago y Verdad, sacaría todo el... ojalá. Yo muchas veces se lo digo a algunas pacientes, digo, ojalá, porque es verdad que al final es un proceso complicado. Muchas preguntan eso, oye, pero ¿cómo? Es que no hay nada que haya que hacer o que dejar de hacer. Ujú, Es que yo siempre digo, solo te pido dos cosas, tiempo y paciencia. Y es lo más complicado del mundo. Y yo se lo digo, ojalá yo tuviera una varita mágica para en 2 sesiones hacer así, ya, se acabó, ¿no? Pero al final es es muy una carrera complicado. de fondo, tal cual, Eso, literalmente. No es de repente hay no estoy recuperada, estoy recuperada. Yo siempre digo el ejemplo de que yo todos los días me recupero más. Y es una cosa qué súper importante curiosa, ¿no? eso. Porque yo pues yo empecé con el TCA en 2017, ¿vale? Va a ser 10 años dentro de poco. Em, y yo empecé mi tratamiento de psicología, el tratamiento de psicología terminó en 2022, 2023, creo recordar, fíjate, no hace tanto, ¿eh? Es verdad que ya estuve trabajando otras cosas al final, pero Claro, pero bueno, que la hace misma psico poquito. que me acompañó en el TCA. Y yo terminé mi tratamiento de psico y los años de después yo me he seguido recuperando. Yo cada vez que de repente alguien me pregunta, oye, vamos al Burger King, y esto lo tengo totalmente grabado porque además fue hace 2 años, ¿no? Y era como, vamos al Burger King y en mi cabeza era como, hace 1000 años que no voy al Burger King. O sea, no, nadie me propuso en mi momento de Claro, recuperación ir al Burger ir King. al Burger King. Y dije, vamos, ¿no? Y a mí como que ese check de cruzar esa línea que todavía no había traspasado desde el Claro, TCA, es como mi recuperación continúa. exacto, claro. Y yo creo también, no, Marisa, te lo digo también porque otras personas también me lo han dicho, ¿no? O sea, seguirá pasando y quizás también en tu caso, el al final, en tu día a día, tratar con personas que tienen un trastorno alimentario, yo creo que eso también te hace darte cuenta de, me sigo recuperando al final cada día. Habrá pequeñas cositas al final presentes en cada día que te hará el darte cuenta, ¿no? Como ese día que te propusieron el ir al Burger King, que tú digas, ostras.
sigo avanzando al final. Efectivamente. Es que al final es imposible también que te proponga un profesional todas las cosas que existen en el mundo, ¿no? Por eso muchas veces les digo a las Claro. pacientes, digo, no vamos a estar de por vida, podríamos estar de por vida acompañándote y vas a Ojalá. seguir viendo que vas superando cosas. Pero, porque bueno, siempre habrá algo que llevabas muchísimo tiempo sin probar porque no se ha dado la situación, no se ha dado la Exacto, ocasión, ¿no? Y ahí es como ese logro. Pero cuando veamos que somos capaces, ¿no? De que podamos superar esas cosas cuando damos ese alta, pero acompañarte durante todo, claro, ya, no, yo no. ya sé que vas a poder, ¿no? Dentro de un tiempo Exacto, exacto. atravesar esos miedos. Pero bueno, es curioso al final que es un proceso que te acompaña para siempre. Sí, sí, sí que es así. Y hablando de hecho de comida, ¿no? Que me he quedado antes con una cosa pendiente ahí que no te lo he dicho, ¿no? Que hemos empezado hablando de que no solo es comida, ¿no? Porque mucha gente piensa que un trastorno de la conducta alimentaria es cuestión de quiero estar delgada, ¿no? Creo que es el típico pensamiento, podemos decir, de casi el 100%, ¿no? De la población que piensa eso, ¿no? Pero, ¿cómo explicarías tú a las personas que nos estén escuchando que la comida es solo el síntoma, no es el problema real al final? Pues, a ver, a mí se me ocurriría explicar cómo en mi caso no era solamente la comida, ¿no? Yo al final he sido una persona siempre muy autoexigente en todo. Yo tenía que tenerlo todo súper controlado en mi vida. He sido una persona siempre como doña agenda, ¿no? Tipo, yo tenía todos mis planes totalmente cuadriculados. He sido una chica siempre súper cuadriculada. Mi hora del entrenamiento era X, mi hora de Claro, estudiar era de X a X, ¿no? Yo tenía una agenda súper detallada, todo súper controlado. Y en un momento en el que parece que algo se descontrola, ¿no? En mi caso, pues, por ejemplo, a mi madre y a mi padre le detectaron un cáncer, a mi abuela también. Esas son situaciones que no están en la agenda claro, y que no sabes cómo abordar porque nadie te lo ha dicho. Yo soy una chica muy aplicada que sabía siempre qué hacer en los exámenes, en todo, y eso pues no sabía. Después también entraba a bachillerato, que era como otro mundo, prepararse una selectividad que tampoco dependía de ti en parte, ¿no? claro, Qué nota ibas a sacar y en qué carrera ibas a entrar. Y si ibas a acertar o no con la carrera, ¿no? Que escogieras. Era como todo un mundo de descontrol. Entonces ahí era como, bueno, pues tengo que hacer más controles, más cosas para yo sentirme más segura, ¿no? Y ahí es claro, donde entra la parte de la comida, realmente, y la parte de mi cuerpo. Yo podía controlar cómo se veía mi cuerpo en base a controlar la comida y el deporte, ¿no? claro, Entonces, era como, se volvió mi ámbito de control total junto a los estudios, en un claro, momento en el que no podía controlar nada en mi vida. Entonces, claro. que se vea realmente que no es como estar delgada. Bueno, estar delgada, no, realmente era como un control. O sea, no, yo no estaba buscando, digamos, ese estar delgada, ¿no? Exacto, no estaba buscando la delgadez, al final era eso, y yo creo que con el ejemplo que acabas de poner, que fue lo que a ti te pasó, yo creo que ha quedado súper claro, ¿no? Para que se entienda al final, para que se entienda al final que no es ni el deseo de delgadez, ni tiene que ver con la comida al final, Efectivamente. que es así. Y hablando de hecho también, ¿no, Marisa? Esas red flags, ¿no? Esas banderitas rojas, ¿no? ¿Cuál crees tú que son esas señales de alerta silenciosas que familiares o amigos deberían notar antes a lo mejor de que el trastorno se vuelva más grave, ¿no? Algunas señales de alerta que familiares o amigos no puedan estar pendientes, a lo mejor si tienen la sospecha de que alguien cercano que puede hacerse notar, por ejemplo, ¿qué dirías tú? Yo creo que principalmente, obviamente, que el paciente intenta distanciarse un poco, ¿no? De las comidas, empieza como a ser muy demasiado autónomo en sus ingestas y también hay cambios en los patrones, pues si a lo mejor antes siempre desayunaba tostada, de repente estoy desayunando huevos revueltos, ¿no? Vale, Y ya te digo, como versionar cosas de las que comía antes para intentarlo tener todo como más controlado. Si, por ejemplo, antes mi madre hacía lentejas con no sé qué, pues quítale el no sé qué a las lentejas, ¿no? vale, Es como, creo que cambios sobre la normalidad. Y también yo creo que lo que pasa es que un poco más avanzado y no se le da tanta importancia, la persona deja de ser esa persona.
Interesante eso. En mi casa a mí algo me pasaba, ¿no? Y muchas veces me lo encuentro en padres de mis pacientes. Es como, es que mi hija no es la que era, no sé qué le pasa, Claro, sí. Eso lo ¿no? dice mucho la familia, sí. Efectivamente. Entonces, como, he perdido a mi hija, o sea, no sé quién es. Y eso muchas veces no lo relacionamos con el TCA, pero es que es el TCA. Exacto, sí. Es que, y al final también es duro, ¿no? Porque cuando a lo mejor hablamos con la familia, ¿no? Y le decimos, claro, es que no es ella la que está actuando, es la enfermedad la que está actuando. Pero claro, es complicado porque ellos lo que piensan es, claro, pero si antes a lo mejor te encantaba que hiciéramos este plan, ¿por qué ahora no? Algo tan simple como eso. O incluso en cuanto a a estar más apática, de peor humor, al final, bueno, pues lo que genera, ¿no? Ese hambre y todo esto. Creo que es algo a lo que se le da poca importancia en cuanto a visibilidad, ¿no? Que al final lo más notorio es los cambios alimentarios, te diría. Sí, pero hay Creo otras que cosas. determinante es el cambio en la actitud de la Sí, paciente. sí, sí. Que quizás también pueden ser más importantes en algunos casos. Sí, sí, Que muchas veces también, ¿no? Volviendo al tema de las familias, le dan mucha importancia a es que tienes que comer, tal, porque tienes que hacer las comidas bien, que no te salte ninguna comida. Sí, pero es que no es solo la comida. Es que hay otros aspectos, otros factores, ¿no? Que son incluso igual o más importantes también. efectivamente, efectivamente. Y que muchas veces se recuperan antes que esa comida o que el peso, ¿no? Que los padres, las familias, entendible, ¿eh? Que al final, como con un estado al final de desnutrición muy grande, tienda a ver la evolución con el peso. Pero que mi hija de repente en una conversación familiar empiece a reírse a carcajadas es muchas veces más avance que un kilo en la báscula. Totalmente. Y el kilo de la báscula ya vendrá. A Exacto, veces después, ¿no? Por ese estado al final de metabolismo muy acelerado, ¿no? En las primeras fases de la recuperación, pero que ya vendrá. exacto. Sí que es así, sí que es así. Me he quedado también con una de las cosas que has dicho, ¿no? Esta parte de versionar las comidas, por así decirlo, ¿no? Pero yo quiero llevarlo a estas recetas fit, este ayuno intermitente, y lo voy a relacionar también, para no ser menos, con el culto al cuerpo, ¿vale? Vamos a abrir un buen melón, ¿no? ¿Es posible, qué piensas tú? ¿Es posible sanar sin caer en la obsesión con este entorno tan tóxico que tenemos? La respuesta ha Mira, sido yo voy a dar una respuesta muy sencilla. Me encuentro en redes mucha recuperación falsa. es cierto, Mucha coincido contigo. recuperación convertida en fitness healthy, hiper mega chuli, Sí, ¿vale? Vamos a describirlo así. Eso no es una recuperación. Eso es transformar una anorexia en una ortorexia o una vigorexia o llámalo como tú quieras. Pero total. eso no es una recuperación de un TCA porque estás cambiando un tipo de control o un tipo de patrón desadaptativo a nivel alimentario y deportivo en otro tipo totalmente diferente, mejor visto a nivel social, que ese es el problema que tenemos, Esa sí, pero igual de enfermo. sí, Entonces, no me vale. sí No que es me así. vale que en tu recuperación hayas empezado a comer dulces, pero son de avena, plátano y dátiles. Exacto. Sí. No me vale. Y si no es de eso, no lo como. Te lo digo porque, y además me estoy acordando de un caso reciente que me ha llegado a consulta, ¿no? Que venía por otro motivo totalmente, pero claro, me cuenta que hace unos años, ¿no? Que en su adolescencia tuvo un trastorno alimentario, pero cuando me cuenta los hábitos que tiene actualmente, digo, el trastorno sigue aquí activo. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí no ha habido recuperación. Y es que ha sido totalmente. Claro, es que es lo que estás diciendo, es como está normalizado, nadie me dice que es un problema, de hecho, me alaban muchísimo Esa porque es la qué cosa. guay eres, porque entrenas muchísimo, haces dulces hiper ultra mega saludables y tal, tal, tal. Y claro, ¿cómo voy a tener un problema? Si no es un problema para la sociedad, Sí. es Y algo yo, que aplicar. exacto. Y yo pienso que aquí también, ¿no? Algo que está haciendo mucho daño actualmente, ¿no? Son esos perfiles de influencer, porque suelen ser al final influencers, Ujú.
que venden un estilo de vida saludable, porque es lo que venden, que en realidad podemos decir que quizá roza la ortoresia. Sí, sí. Y Y es que muchas es veces como, son personas que han dicho que han pasado un TCA, ¿eh? Porque yo conozco exacto, muchísimos perfiles así. sí, sí, y a mí me hace gracia porque es como fulanita dice que esto es sano, yo como esto, ¿vale? Y no hay otra cosa. Efectivamente. Y no sabes ni lo que estás comiendo a lo mejor. Que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, que yo siempre lo que digo, eso es lo menos importante. La cosa es que es como, ¿por qué tienes que comer eso? Porque te lo diga esa persona que estás viendo a través del teléfono que ni conoces. Y que muchas veces tiene más peso que nuestra propia palabra como Nutri, ¿eh? Sí, Porque al final da igual lo que digas. Si exacto, esa persona tiene 2 millones de seguidores en Instagram, pues lo tuyo por aquí me entra y por aquí me sale, ¿no? totalmente. Es que es así. Y es una pena, porque es que es como, bueno, ¿y qué hago yo entonces? Se supone que soy una profesional y que vienes a mí para que te ayude, pero te crees lo que te diga la influencer de turno. A mí ese tema es que me... No, esa es una lucha interminable. O sea, La verdad que sí. al final, yo creo que aquí, Rocío, yo antes me frustraba muchísimo, ¿eh? Te tengo que decirte con, ¿y por qué? Y no sé qué, y no me crees, y no sé qué, y yo tengo que buscar más información y demostrar más profesionalidad y tal, tal, tal. Y muchas veces al final te tienes que plantar y decir, oye, mira, que si no quieres trabajar conmigo, no pasa nada. O sea que yo ya atravesé, uy, mi pelo, yo ya atravesé mi TCA, yo ya estoy recuperada, ¿no? Yo tengo una normalidad alimentaria, que si no quieres trabajarlo, no pasa nada, Claro, es ¿no? cosa tuya al final. Sí, Efectivamente. porque muchas veces, no sé si te habrá pasado, que creo que sí, por lo que me estás diciendo, que mostramos al final tal nivel de preocupación que llega un momento que, porque a mí me pasaba antes también, ¿no? Y es como, pero es que mira, es que le estoy diciendo y trabajamos esto en consulta y nos volvemos a ver y que nada, y que sigue haciendo a lo mejor lo que ve en las redes y tal, pero ya llega un momento que es como, mira, yo más no puedo hacer por ti. Efectivamente, es que tampoco, y muchas veces lo hacemos y pecamos de eso, ¿eh? Dirigimos nosotras el proceso. Eso es horrible. O sea, Sí, controlas tú todo el proceso, ¿no? Y el proceso se basa en tus imposiciones. Es claro, como, si tú no estuvieras en el proceso tirando del carro, no habría ningún tipo de movimiento. Es como, ¿qué es esto? totalmente. Parece Sí, que te sí. estoy obligando yo a que vengas. Sí que es así, sí que es así. Que yo también siempre le digo, bueno, si, por así decirlo, entre nosotras hablando, ¿no? Si no haces lo que te digo, porque estás aquí, por así decirlo, ¿no? Si, Sí, si acordamos, por así decirlo, que vamos a trabajar esto, no lo haces, pero sigues viniendo a consulta. Digo, por algo será, ¿no? Y es verdad que eso le haces él. Claro, es que en realidad yo sé lo que quiero y sé que a lo mejor lo que estoy viendo en Instagram no me va bien, pero claro, es al final también esos eso pensamientos que... es que al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco herramientas de psicología que Total, en la carrera nadie nos ha dicho, oye, es que mira, a lo mejor tenéis que confrontar a la paciente. Y es totalmente. como, esto yo al final fue como, estando trabajando, digo, bueno, pues que al final toca sesión de confrontación, ¿no? Es sesión de, porque estamos aquí. Sigue así. ¿Vamos el proceso? O sea, nos vamos, apagamos y nos vamos. Y esto en la carrera, pues nunca se te plantea, ¿no? De hecho, en la carrera se impulsa mucho esta parte de que tú tengas el control, pongas el control sobre la paciente, ¿no? No es un proceso que sea de dos, que es lo que siempre yo busco en mis procesos, que es un proceso en el que hay dos personas participando y yo no Exacto, impongo. Hay como negociaciones entre dos personas, exacto. Sí, sí. Y de nuevo coincidimos con que es otra cosa que no enseñan, al revés. Al efectivamente. revés. Por eso es, ¿no? Él, esa persona que viene a ti para como, es que me vas a reñir, es que no lo he hecho bien, y yo siempre le digo a las personas cuando me dicen eso, es como que no has hecho bien, ¿qué? Yo te he dicho que tuvieras que hacer algo, lo habrás gestionado de la forma que has podido, vamos a verlo. Si te has generado sensaciones que no han sido agradables, pues vamos a verlo para poder gestionarlo la próxima vez de la mejor forma posible, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Pero que al final es que es totalmente lo contrario. Es así. Esa cosa de que al final el profesional está como por aquí, ¿no? Y el paciente tiene que estar siempre subeditado y es como, Exacto, es que yo no trabajo así. Igual que yo me exacto. negaba a ponerme una bata blanca porque a mí eso me hacía sentir así. Y es Sí, como, yo y el paciente estamos en la misma situación, estamos al mismo nivel, ¿no? Y tenemos que hablar al totalmente. mismo nivel. Y yo me muestro súper yo con el paciente, no me gusta ser, Sí, porque sí. no, no No, hace no, no. falta. Es Estamos por igual. incluso.
Es así, es así. Marisa, las dos coincidimos, creo yo, ¿no? En que de un TCA se puede salir, ¿no? Que los TCA se sanan, ¿no? Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu visión después de tu proceso personal? Es algo, porque hay muchas personas que siguen pensando que no, ¿vale? Hay gente también que piensa que, mira, es algo con lo que me tengo que acostumbrar a convivir, ¿vale? Vale. Pero ¿cuál es tu visión después de tu proceso, ¿no? Después de haber pasado por eso. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan a lo mejor que, mira, me tengo que acostumbrar a vivir con esto o no voy a salir de esto nunca? Vale. A ver, esta conversación la he tenido con muchas compañeras últimamente y es que hay cosas, bueno, con compañeras y con pacientes, ¿eh? Hay cosas de las que no vas a poder salir porque nadie puede salir. Voy a explicarme, ¿vale? Tú puedes recuperarte del TCA y pues estar bien con tu vida, feliz, ¿no? Comiendo porque lo que te apetece, porque lo que te nutre, lo que te viene bien, ¿no? Todo eso y no tener frenos, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre vendo como recuperación, es no tener frenos para vivir, porque muchas veces el TCA lo que te hace es un freno de vida total. Ahora bien, no, es que yo quiero dejar de relacionar la comida con adelgazar. Te vas a frustrar una barbaridad. No, es Sí, que yo no quiero que el pensamiento venga. El pensamiento va a venir porque vas a pasar por enfrente de una farmacia y vas a ver un cartel así de grande de pierde peso en 3 días. O exacto. sea, olvídate de que ese pensamiento no vaya a venir. Es que incluso en una mesa con tus amigas, alguien va a hacer un comentario sobre la operación bikini. Vas Siempre. a ir al gimnasio y yo no sé qué persona va a decir que X engorda. Entonces, una cosa son los pensamientos que te vengan, también muchas veces influenciados por el Instagram, el TikTok o la situación social que tengas, y otra, que tú pongas en práctica el pensamiento, ¿no? Claro. El otro día también veía en TikTok, ¿no? Como esta parte de saber diferenciar entre, al final, como los actos y el pensamiento, ¿no? O sea, sí, el pensamiento y los actos, que sería como, vale, pues el arroz, ¿no? Y el agua hirviendo y el arroz. Es como, vale, pues manténlo diferenciado. Una cosa es el arroz y otra cosa es el agua hirviendo, pero no seas arroz cocido, porque en el momento en el que eres arroz cocido, es el TCA, ¿vale? Exacto. Entonces, siempre saber cómo mirar que eso es un pensamiento que ha venido porque alguien ha dicho, porque he visto un cartel, porque, pero como cualquier persona, que al final, bueno, pues lo va a estar presente, ¿no? Estos comentarios. Es que vivimos en la cultura de dieta. ¿Qué Sí, hacemos? ¿Nos metemos una burbuja? sí, Que es imposible, sí, ¿no? Siempre digo esto. El punto está en que eso no te afecte, que no pongas en práctica esos comportamientos, que tú sepas reconocer perfectamente desde dónde viene hecho, porque lo has trabajado, como no te metes, ¿no? En el agua hirviendo. Pues ya está. claro. Y es que es totalmente porque los comentarios están por todos sitios. Y muchas veces yo siempre digo, no va a haber nada más que me sorprenda más, pero no, es así. El otro día mismo estaba yo saliendo de entrenar y escucho a unas mujeres que estaban conmigo, o sea, estábamos todos saliendo y de repente hablando, estoy últimamente súper inflamada, no sé qué, no sé cuánto, yo muy tranquila poniéndome mis zapatos, no sé qué, y salta otra. Pues no sé quién, desde que no toma gluten, está súper bien, deja el gluten. Y yo, ¿qué? ¿Qué estáis hablando? Claro, pero es que ahí está la cosa de decir, vale, veo el comentario y a mí se me puede pasar por la cabeza, ¿tendría que dejar el gluten? ¿No? Porque te lo preguntas inmediatamente. Claro, Si alguien está sí, diciendo que esto es sí, buenísimo, tú te preguntas, ¿debería dejar el gluten? Muchas veces la paciente se siente culpable por tener ese pensamiento. Bueno, ya, vale, es que el pensamiento va a venir. Ahora, otra cosa es, espera un momento, este pensamiento no es mío. Este pensamiento es de que estas señoras están hablando de esto, están metidas exacto, en su cultura de dieta maravillosa, estupenda, cierro la puerta claro. y marcho. Esa es la cosa, pero claro, ya como me lo ha dicho fulanita y a fulanita le ha ido bien, que no se sabe por qué. Pero claro, a mí siempre, cuando muchas pacientes me lo dicen, porque también es como, tengo inflamación, ¿debo de dejar de tomar el gluten y la lactosa? Y yo le digo, ¿te has hecho las pruebas? Sí, ¿te ha dado negativo? Sí, es negativo. Entonces, ¿por qué lo vas a dejar de tomar? Vamos a explorar a lo mejor de dónde viene esa inflamación, pero no se trata de voy a quitar alimentos porque sí. Independientemente ya muchas veces también de que tenga prueba o no, ¿no? Pero es que como, claro, como a mi vecina le ha ido bien, pues yo lo voy a dejar también.
Bueno, pero es que no quiere decir que a ti te vaya a ir bien como le ha ido a tu vecina. Al revés, que yo siempre lo digo, ¿no? Digo, si no tengo un diagnóstico como tal, hablando de hecho, ¿no? A tema digestivo, ¿por qué lo vas a dejar? Efectivamente. No, pero es que, bueno, yo creo que también el tema inflamación, Rocío, Es- yo suspiro porque es que yo digo, vamos a ver, ¿alguien sabe lo que es la inflamación? Porque yo veo, o sea, cuando habla la gente de inflamación en redes sociales, yo digo, realmente veo que cada persona utiliza la palabra inflamación para referirse a una cosa. Yo cuando sí, hablo de inflamación a nivel sanguíneo, de que tengo alteradas, pues al final, pues la interleucina, ¿no? Todos los marcadores, la C reactiva, ¿no? Y todas esas sí, cosas. sí, Vale. Como, pero realmente inflamación, creo que muchas veces estamos ahora mismo en una época en la que estar gorda y estar inflamada son sinónimos, por lo menos lo total. que yo veo en redes sociales. Sí, sí. Y que no se normaliza el que a lo mejor mi barriga esté más abultada después de comer. Claro, es que como quieres que esté, ¿sabes? Es que a mí, mira, no sé si, supongo que sí, no te lo habrán planteado alguna paciente en consulta. Es que me doy cuenta que cuando como me llevo toda la tarde, a lo mejor no toda la tarde, ¿no? Pero unas horas después, es que como quieres que esté, ¿cómo quieres Claro, pero estar? al final es, de nuevo, redes sociales, ¿no? Sí, y Tenía es la que barriga así, asá, y claro, al final inevitablemente me comparo, ay, pues yo tengo a veces la barriga así, ¿no? ¿Será que hay algo mal en mí? totalmente, es así, es así. Marisa, para ir cerrando un poquito, ¿no? ¿Qué te dirías a ti misma, ¿no? Si tuvieras delante a esa Marisa de hace unos años, quizás en su momento un poquito gris, un poquito oscuro, ¿qué le dirías que le espera al otro lado de la recuperación? Uf, libertad. Uy, me ha gustado la respuesta, como la has resumido. Es que es tal cual, Rocío, vives atada a 1000 tareas, gestiones de si esto ocurre, no ocurre esto, es un mundo, ¿no? Y de repente nunca te imaginas que, que la vida va a volver a fluir, que no vas a volver a depender de si ocurre esto o ocurre lo otro, ¿no? Como todos esos, no sé, todas esas cadenas, todos esos esquemas, ¿no? Que tienes en la cabeza, algún día de repente van a desaparecer y vas a poder elegir tú y no el esquema barra la voz del TCA por ti. Entonces, creo que la Totalmente. palabra es, al otro lado, eres libre. Qué bien, qué importante, ¿no? Me parece muy, muy bonito lo que acabas de decir y yo creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Con este mensaje, sobre todo con eso que has dicho, ¿no? Con esa libertad, con ese de vas a poder ser libre, que yo creo que no hay nada más importante y una sensación de bienestar tan plena, ¿no? Así que, y encantado, la verdad. Muchísimas gracias, de corazón, Hombre, por abrirte de esta manera, me ha encantado escucharte. Espero también a todas las personas que nos escuchen que yo creo que este episodio va a gustar muchísimo, la verdad. Creo que detrás de todo esto hay una historia con mucha valentía y que da todo el sentido a las palabras que has dicho, todas las palabras que has dicho, porque es que se nota, la verdad. Ahí, gracias. y al final también, ¿no? Que quede claro ese mensaje que lo hemos estado hablando, ¿no? De que de un trastorno de la conducta alimentaria se sale, que curarse es posible, que es verdad que no es un camino, perdón, lineal, que tampoco es fácil, pero la recuperación completa existe. Aquí está, ¿no? Tú has dicho que dejaste tu acompañamiento y psicología hace unos años, pero que a día de hoy todavía tú consideras que sigues avanzando todavía en ese camino al final, ¿no? Que es verdad que existe una vida donde la comida deja de ser el enemigo y donde nuestro cuerpo deja de ser un campo de batalla. Es tal cual así. Es que es así, ¿no? Y yo creo que aquí te tenemos a ti, ¿no? Donde eres la prueba al final de que esa sombra puede pasar a ser luz. Y de que al final la libertad nos está esperando ahí al otro lado, como tú misma has dicho, la Efectivamente. verdad, totalmente. Pues muchísimas gracias, Marisa, la verdad, un Nada, placer. Rocío, un placer estar aquí. Gracias.
Si te has sentido identificada con lo que hemos hablado en el episodio de hoy, por favor, no lo transites sola. Pide ayuda a un profesional, habla con tu entorno y recuerda, no eres tu trastorno. Tu vida vale mucho más que una cifra en la báscula. Gracias Marisa por recordarnos que hay esperanza. Y a vosotros, gracias por acompañarnos en este episodio tan necesario. Nos escuchamos en el próximo.